En el aire. Estamos en el aire. Bueno, gente, no sé el tema de las luces, ¿apagamos alguna luz para que les quede mejor o les dejamos así para que puedan sacar a prueba? Perfecto. Bueno, leyes de radiación. ¿A qué les suena leyes de radiación? ¿A qué les suena radiación? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les había preguntado qué nos envía el sol? Y había apelado la memoria afectiva de ustedes en la escuela cuando la maestra les decía el sol nos envía luz y calor. Y habíamos hablado de algo que era el espectro electromagnético, que es toda la radiación que está enviando el sol. ¿Sí? ¿Se acuerdan entre qué y qué iba el espectro electromagnético? O sea, el sol. ¿Ah? ¿Cuál es la radiación de mayor longitud de onda que está enviando el sol? Ondas de radio. ¿Y cuál es la de menor longitud de onda? Rayos gamma. Ahí están. Entonces, recuerden siempre eso. Ustedes tienen. Si lo estamos ordenando como longitud de onda, la longitud de onda empieza a achicarse y hay una relación que les dice que la longitud de onda es el inverso de la frecuencia. ¿De acuerdo? Cuanto más frecuencia hay en una determinada radiación, más energética es la radiación. ¿Está? Entonces, ven que cierra todo. Mayor frecuencia, menor longitud de onda. Serían las que están de este lado. Y habíamos dicho las más energéticas, rayos gamma. ¿Ah? Y las menos energéticas, ondas de radio. Sobre esto estoy yendo medio rapidito porque es lo que habíamos visto en la clase pasada. En algún lugar de todo eso, ¿quién está fundamentalmente? La luz visible. Exactamente. En algún lugar de por acá va a estar el visible. Entonces, de vuelta, ¿qué es el espectro electromagnético? Es el conjunto de toda la radiación que está enviando el Sol. Desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por el visible. ¿Sí? Bien. ¿Toda esa radiación llega a la superficie de la Tierra? No. Afortunadamente, para la vida en la Tierra, no. La atmósfera va a filtrar algún tipo de radiación. ¿Sí? Y entonces apareció un concepto que era el de ventanas atmosféricas. ¿Qué son las ventanas atmosféricas? La parte que deja pasar. Ahí está, o sea, la zona del espectro electromagnético que la atmósfera deja pasar. Vuelvo a recordarles una cosa para que no se genere confusión. La atmósfera es un continuo. No se hagan la idea de que hay ventanitas en la atmósfera por donde pasa la radiación. La radiación que pasa, pasa a través de toda la Tierra. ¿Ah? Se le llama ventanas porque son zonas de determinadas longitudes de onda que llegan a la superficie de la Tierra. ¿Cuáles llegaban? Luz visible, seguro. ¿Ah? Por eso nos estamos pudiendo ver ahora entre nosotros. Bien. Infrarrojo. Infrarrojo un poquito. Hay dos grandes, digamos. Una es el visible y otra ondas de radio. Esas son las dos grandes. ¿Ah? Y después teníamos un poco de infrarrojo y el tema del ultravioleta, dependiendo de la constitución de la capa de ozono, que vive y lucha, está todo bien con la capa de ozono, no caigan en sustos, porque en realidad, se está regenerando el ozono atmosférico. Bueno, ¿qué vamos a estudiar hoy un poco? Vamos a estudiar, ¿se acuerdan que yo les dije? El Sol no envía la misma cantidad de toda la radiación. ¿Sí? Y les dije, no es casual que hayamos evolucionado de tal manera que nuestros principales detectores de la realidad, ¿quiénes son? Los ojos. Y justamente estamos en un planeta que gira alrededor de una estrella que su máximo de emisión, ¿dónde estaba? En la luz visible. ¿Tá? Entonces, no es casualidad ese fenómeno. Entonces vamos a estudiar un poquito eso, ¿no? El tema de, bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de radiación que envía el Sol, que nosotros recibimos, que filtra la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ahí ven como un gran objetivo el tema de aproximarnos a procesos que absorben y generan radiación electromagnética en la Tierra
y en el espacio, ¿verdad? Eso es como un objetivo súper grande, pero ahí están los objetivos específicos. Es decir, ¿cuál es la idea? Que si yo les pregunto, la clase que viene, ¿qué era el espectro electromagnético? Ustedes puedan ser capaces de plantear qué es el espectro electromagnético. ¿Está? Cómo se generan las líneas de los espectros, qué es el espectro continuo, cómo eso, el análisis de los espectros nos permite conocer características de las estrellas. El objetivo 5 es un poco más ambicioso porque a través de los espectros dentro del sistema solar podemos averiguar algunas cosas como temperaturas y composición de atmósferas y superficies en el caso que las haya en cuerpos del sistema solar. ¿Está? O sea, del 5 para abajo son objetivos un poco más ambiciosos y que no los vamos a cubrir todos en una clase, ¿sí? Todos los demás es como el conocimiento más básico que ustedes tienen que tener. Bueno, fíjense una cosa. Hay una cosa que yo siempre hago énfasis, que es la siguiente. La ciencia tiene un contexto histórico. ¿Ah? No es que, bueno, un día apareció Einstein, se despertó inspirado y dijo E igual a mc cuadrado. Hay un contexto histórico de la ciencia, hay una evolución histórica de la ciencia, ¿sí? Bien, así estaban las cosas en el sentido de que se estaban estudiando algunos fenómenos ópticos. Esto, por ejemplo, ¿qué fenómeno es? Este es un fenómeno bastante conocido. Refracción, exactamente. El lápiz ese no está roto, es porque pasa la luz del aire que está dentro del vaso al agua, ¿verdad? Bueno, se estaban estudiando ese tipo de fenómenos. Acá aparece el otro que seguramente ustedes en algún momento de su vida hicieron, que es el prisma de Newton. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente del prisma de Newton en la naturaleza? El arco iris, exactamente. Ahí está. Y no sé si habrán hecho el del disco de Newton, que es un disco con 7 colores, el cual hacen girar muy rápido y que ven luz blanca. Exactamente. Entonces, se estaban haciendo estudios en ese sentido, estudios de los fenómenos ópticos. Y Herschel en 1800, estamos hablando del 1800, ¿ah? Quiere asociar a los colores una temperatura, ¿de acuerdo? Entonces hace este experimento, hace incidir luz solar en determinados colores y qué sorpresa se vaya. Y pone un termómetro, en realidad él lo que quería ver era la temperatura asociada al azul, la temperatura asociada al amarillo y la temperatura asociada al rojo. Y como excelente experimentador que era, dijo, ya sé, yo voy a poner un termómetro por afuera de esos colores para ver qué marca ese termómetro. ¿De acuerdo? Casi se muere del susto. No sé si casi se muere del susto, pero se llevó una sorpresa. ¿Por qué? Porque en ese termómetro, que en realidad era el termómetro de prueba, porque él no lo había asociado a ningún color, la temperatura aumentaba. ¿Ah? 27 Celsius para el azul, 28 para el amarillo, 30 en esa región donde él no estaba viendo nada. Era un termómetro de prueba. Atrás no había un color. Entonces, como ese color estaba en la zona más cerca del rojo, pasa a llamarse, cuando digo colores entre comillas, infrarrojo. O sea, hay una radiación que nosotros no vemos en el visible, que no la detectamos con los ojos, pero que tiene una temperatura asociada y que además está incidiendo. Porque si esa radiación no estuviera incidiendo, si el infrarrojo no llegara a la superficie, Herschel no hubiera podido hacer eso. ¿De acuerdo? ¿A qué se asocia el infrarrojo? Estamos grabando la clase, Javier. ¿Está? ¿Esto? ¿A qué se asocia el infrarrojo, chiquitines? Por ejemplo, ¿alguna vez vieron, bien típico en películas donde andan persiguiendo gente, lentes en el infrarrojo? Bueno, tipo de depredador. Claro, bueno, exacto, justamente, en una selva, ¿ah? Si yo quiero detectar a alguien con lentes infrarrojos, en definitiva, ¿por qué veo a una persona que está huyendo? La temperatura. Exacto, la persona va a estar más o menos a 37 grados. El resto del paisaje está mucho más bajo en temperatura. Lo que estoy viendo es ese contraste, ¿de acuerdo? Bien. Y ahí está lo que habíamos visto el otro día, ¿no? De vuelta el famoso espectro electromagnético.
Una cosa interesante, que yo el otro día no entré en mucho detalle, es que fíjense que los rayos gamma, que son los que tienen menor longitud de onda, la longitud de onda es del tamaño de, acá habla de una molécula o del ADN, o sea, es algo chiquitito, ¿sí? Mientras que si estamos a nivel de las ondas de radio, son del tamaño de cientos de metros, ¿ah? El tamaño de un estadio de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Andrea, quería hacer una consulta a ver si había alguien acá. Sí, pasa, se me van a parar No ellos. me pausa la grabación. Capaz que es más fácil editarlo después. Sí, no, pero capaz que Gonzalo va a hablar un rato. Igual eso se lo editamos. Pero no sé. Lo que se ve en la pantallita Pero es lo que va a quedar para generaciones posteriores. Hay una gran responsabilidad sobre tus hombros, no quiero que te sientas mal. Quizás no te ves en la... No, yo, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? O sea, se ve la pantalla. Eso es lo importante. Por ejemplo, una longitud de onda bastante emblemática en astronomía es la longitud de onda de 21 centímetros. ¿Ah? La longitud de 21 centímetros se corresponde con el cambio de spin, eso después lo veremos, en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando se están observando, se buscan observar nubes de hidrógeno, o, yéndonos a otro caso, potenciales señales de SETI, se observa en la longitud de onda de 21 centímetros. Esa longitud de onda, que ya es del orden de centímetros, está en la región de radio, o sea que se observa con radiotelescopios, ¿tá? Bueno, hasta acá no hay nada demasiado nuevo. Les dice, por ejemplo, ¿sí?, cuáles pueden ser las fuentes de determinadas radiaciones, independientemente del Sol, ¿tá? Las sustancias radioactivas para la parte de los rayos gamma, los equipos de rayos X, que son más o menos, casi todo el mundo se ha sacado una radiografía, bueno, el Sol, obviamente. Y después, en la región más allá, los hornos de microondas, los teléfonos móviles, las líneas eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Una pregunta. Sí. El Sol emite todo el espectro y no hay nada que emita más, o sea, por fuera del Sol. Excelente la pregunta. Por suerte. El tema es, ¿qué es un espectro? Primero que nada, en el sentido físico de la palabra, ¿no? ¿Y qué tipos de espectros hay? ¿Ah? Acá le tenemos que dar las gracias al señor Kirchhoff, que hizo una serie de experimentos. A veces, yo no sé si ahora, pero en general en secundaria se ven las leyes de Kirchhoff, no sé si ustedes las vieron, pero hay distintos tipos de espectros. ¿Ah? Entonces, ¿qué plantea el experimento de Kirchhoff? Esto está en inglés, pero es un inglés que se puede ir reduciendo para aquellos que no manejan inglés. La idea es, ustedes tienen una fuente de luz. ¿Ah? Típicamente, si no está dentro de las prácticas de CTE, pero hoy en día vienen kits con las paritas chiquitas, que una es de mercurio, otra es de sodio, otra es de, bueno, y se encienden, ¿no? Después tienen acá algo que está de alguna manera obstaculizando este emisor, que está más frío, ¿ah? O menos caliente, como le quieran decir, está a menor temperatura. Y después, por otro lado, tienen de este lado un prisma, que ¿qué va a hacer este prisma? Va a reflejar directamente lo que incide ahí. O sea, acá no se altera. ¿Qué está emitiendo esta fuente caliente de luz? Esto, el equivalente a lo que sería, en un análogo natural, el arco iris. ¿Ah? A eso se le llama espectro continuo. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una fuente a altas temperaturas y observo el espectro va a ser un espectro continuo. ¿Sí? Pregunta con trampa, ¿cómo será el espectro del Sol? Es continuo. Ah, está, pero eso es porque lo sabía. ¿Sí?
Porque uno podría pensar, bueno, si querés algo caliente, ¿qué más caliente que el Sol, que tiene una temperatura superficial de 6.000 grados? ¿Verdad? El tema es que hay cosas en el medio, entre la superficie solar y nosotros. Por otro lado, después, en este caso se coloca otro prisma, ¿sí? Y aparece lo que se llama un espectro de emisión. El espectro de emisión, ¿por qué se va a caracterizar? El fondo va a ser negro y ustedes lo que van a ver son estas líneas, ¿sí? Hay unas líneas que yo las adoro porque son ellas solitas y sencillitas, que es esta que está acá. Estas dos líneas amarillas se llaman el doblete del sodio. Son las líneas características del sodio. ¿Ah? Ahora, en esta figura, lo único que tenemos es estas líneas. Pero en realidad, si nosotros quisiéramos clasificar esas líneas, porque yo sé que son del sodio y no de otra cosa, acá tendríamos que tener la longitud de onda correspondiente. ¿Sí? ¿Qué es lo fascinante de los espectros? Lo fascinante de los espectros es que esas líneas las generan los elementos que componen la fuente que genera el espectro o lo que haya en el medio entre el espectro, entre la fuente y nosotros, que está alterando las líneas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no me acuerdo si está acá, pero alguien llamado Fraunhofer alguna vez tuvo la idea de apuntar al Sol y tomar el espectro del Sol. Sin ir hasta el Sol, ni analizar una muestra de Sol, nosotros con el espectro podemos saber qué elementos químicos están presentes. O sea, los elementos químicos tienen su huella en el espectro. Este doblete, si lo produce el sodio, lo produce solo el sodio. No es que a veces lo produce el sodio y a veces no tiene ganas de producir y lo produce el hidrógeno. No, es referente al sodio. Y hay otra cosa maravillosa, que es la siguiente. Un elemento, cuando está a una temperatura elevada, emite. Cuando a ese elemento se le remueven líneas, o sea, cuando pasa a ser de este tipo, un espectro de absorción, el espectro de absorción se ve el continuo y después las líneas oscuras. Si ustedes miran estas dos líneas que son de emisión, están exactamente en la misma posición cuando son de absorción. Eso es lo que se conoce como tercera ley de Kirchhoff. Es decir, un elemento emite en determinadas longitudes de onda y cuando absorbe, absorbe exactamente en las mismas longitudes de onda. ¿Qué me permite eso? Que yo, tanto con un espectro de emisión como con un espectro de absorción, puedo identificar elementos químicos. ¿Sí? No entiendo igual bien el concepto de absorción. Bien. Acá lo tenés, ahí está, pero vamos a explicarlo acá. ¿Por qué? Ustedes saben, la tabla periódica, ¿la conocen todos? Bien. ¿Cuál es el elemento más simple? Hidrógeno. ¿Cómo está constituido el hidrógeno? Un pequeño electrón. Sí, pero vamos a tratar de que razonemos todos, ¿sí? Entonces, ¿cómo está compuesto el hidrógeno? Hay un protón y hay un electrón. Si un físico de partículas me escuchara, no sé si me agrediría, pero algo me diría. ¿Por qué? Porque ustedes saben que acá adentro hay otras partículas. No vamos a entrar en eso, ¿de acuerdo? Vamos a considerar una visión clásica del átomo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Este electrón puede hacer lo que quiera, es decir, puede venirse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, en un continuo. No. No, porque van cuantos, hay orbitales por lo que... Ahí va. ¿Qué es lo que se observó? Si este electrón está en un nivel intermedio de energía, va a tender a decaer, va a tender a perder energía. Entonces, va a, entre comillas, saltar desde acá hasta un nivel más bajo. El nivel más bajo de todos es el que se llama el nivel base.
Es el de mínima energía indispensable para que el electrón esté ahí dando vueltitas alrededor del protón. Cuando un electrón salta para acá, emite. ¿Ah? Entonces, ahí lo que yo tengo, emite, asociado, o sea, la emisión se da a una energía que sigue la ecuación H, donde H es la constante de Planck, por una frecuencia determinada, específica. ¿Está? Si está saltando para acá, va a liberar un fotón con esta energía asociada. Eso se va a traducir en lo que estábamos viendo en un espectro de Absorción. emisión. Está liberando un fotón. ¿Ah? Ahora bien, supongamos que el electrón está en el estado base. Este es el electrón en otro momento de su vida, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer yo para que el electrón salga a un nivel de energía superior? Le tengo que proporcionar energía. Lo que se observó, ya hace bastante tiempo, lo que se observó es que yo no le puedo dar cualquier energía. O, dicho de otra manera, ese electrón no va a aceptar cualquier energía. Va a aceptar energía que se llama que está cuantizada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ir de acá para acá, o si yo tengo un orbital más externo todavía, va a ir a otro más externo, ¿tá? Pero no puede estar en un lugar intermedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Le doy energía, le va a incidir un fotón y puede saltar para acá, o puede saltar para acá. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que va a estar generando? Si yo le estoy haciendo incidir un fotón y él se lo, entre comillas, se lo roba para poder saltar. Cuando eso se refleje en el espectro, a esa longitud de onda va a aparecer una línea negra. Por eso absorción. Por eso absorción. Entonces, cuando yo estoy excitando para que salten, absorben. Cuando están volviendo a los niveles de más abajo, emiten. ¿Quedó claro más o menos ahora? Bien. Existe siempre la posibilidad de que tenga tanta energía que haga aquí. Que se desprenda de... Se sale, se desprende, ahí está. Eso se ioniza. Y hay algo bastante importante en esto. ¿Por qué? Porque cuando un átomo, ojo que yo puse el ejemplo del átomo de hidrógeno, ¿ah? Porque es el más sencillo. Por ejemplo, el hidrógeno cuando está ionizado, ¿qué tendrá? ¿Líneas de absorción o líneas de emisión? Pregunta otra. Emisión. No sé, no estudié. Absorción. Si el hidrógeno está ionizado, ¿ah? ¿Tiene un electrón que pueda excitarse o decaer? No. No, está el pobre protón ahí sin saber qué hacer, solo en la vida. Entonces, cuando un elemento químico está completamente ionizado, ni produce espectro de emisión, ni genera espectro de absorción. Entonces, ¿qué vas a ver? Entonces, no sabe qué tal. ¿Tá? Después vamos a ver, en CT2, cuando ya esto todo lo tengan súper claro, que hay estrellas muy calientes que tienen algo que se llama tipo espectral O, que son estrellas que tienen básicamente, tienen mucha cantidad de... Todas las estrellas tienen la receta mágica, ¿no? 3/4 de hidrógeno, 1/4 de helio. Pero las estrellas tipo O son estrellas muy calientes. Uno tendría que poder ver, si hay tanto hidrógeno en esa estrella, tendría que poder ver líneas de absorción o de emisión del hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando uno toma espectros de esas estrellas, no las ve. Y uno dice, se me vino toda la espectroscopía abajo. ¿Qué pasa? Están tan calientes esas estrellas, estamos hablando de temperaturas superficiales de 25.000, 30.000 grados, ¿ah? Que el hidrógeno está ionizado. ¿Sí? Entonces, los espectros son una herramienta, los espectros se pueden considerar el inicio de la astrofísica en serio. ¿Ah? Pero
en algunas cosas hay que tener cierto cuidado, ¿sí? A este nivel, ustedes que estamos empezando, no tenemos mucha complicación, pero si alguno de ustedes en su momento se va a dedicar a la espectroscopía, tiene que saber que los espectros no solo la solucionan todas las problemáticas astrofísicas. Hay que saber interpretarlos. A eso voy. ¿Ah? Bueno, entonces, acá está lo que yo les planteaba, ¿no? El electrón en una órbita de menor energía, el electrón sube a una órbita de mayor energía. ¿Por qué? Porque yo le suministré ese pedacito de energía, queda feo ese pedacito de energía, ¿no? Pero esa energía cuantizada que necesitaba para subir energéticamente. Y finalmente, cuando decae, cuando vuelve a ese nivel más bajo, acá se está liberando un fotón. No es cualquier fotón, es un fotón que tiene una energía que va a estar dada por la diferencia de estas dos energías. Y cada una de esas energías va a seguir esta ecuación H por F. ¿Ah? A veces en vez de la F van a ver algo que la letra griega nu, que es otra forma de representar la frecuencia. Una pregunta, ¿no es también H por C sobre lambda? Sí, si vos estás considerando que lambda por F es C. C es la velocidad de la luz en el vacío. Si vos estás considerando el vacío, sí. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más el espectro continuo. ¿Ah? ¿Se animan a apagar la cámara un momento? Si ustedes se fijan en el espectro continuo, ¿ah? Se puede representar con una línea así. Cuando ustedes ven el espectro de absorción, esto que está acá, estas caídas en el espectro de absorción, están vinculadas ¿a qué? A estas líneas de absorción. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ustedes pueden ver los espectros en dos modalidades. Los pueden ver así, que es la representación más sencilla, digamos, del espectro, o los pueden ver de esta forma. Entonces, si ustedes ven esto, tienen que saber que es un espectro continuo. Si ven esto, tienen que saber que es un espectro de absorción. ¿Ah? Si ven esto, acá en este caso el continuo estaría acá abajo, es un espectro de emisión. Bien. Bueno, esto es una vez más lo que estábamos hablando. Otra vez les vuelvo a explicar las diferencias de energía, de los saltos de los electrones. Pero hay una cosa interesante que es, les muestra el espectro del hidrógeno, el espectro del helio, el espectro del argón, el espectro del neón, el espectro del sodio. ¿Ah? ¿Qué es lo importante entonces en estos espectros? Vuelvo a repetir. Cada elemento químico tiene su firma espectral. ¿Ah? Estas líneas son del hidrógeno y solo del hidrógeno. Estas líneas son del helio y solo del helio. ¿Queda claro eso? Bien. La vida no es sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos tomando un espectro, imagínense el espectro del Sol, no podemos decir, bueno, a ver, los átomos de hidrógeno para acá que voy a tomar el espectro, los átomos de helio se me corren que voy a tomar el espectro. Entonces, cuando yo tomo un espectro de algo que tiene más de un compuesto químico, ¿qué es lo que me va a pasar? Es como si superpusiéramos todo esto. No sé si se dan cuenta de lo que... Entonces, ustedes lo que van a tener es un bosque de líneas. ¿Sí? Después hay que ver, según la longitud de onda de cada una de esas líneas, ver a qué elemento químico pertenece. ¿Quedó eso? Bien. De hecho, les adelanto la película para el año que viene. Ustedes acá ven que dice línea H-alfa. ¿Sí? En el hidrógeno, vieron que yo les decía, puede decaer de acá para acá o puede decaer de acá para acá. Según de dónde esté decayendo y hacia dónde está decayendo, se generan líneas, distintas líneas. Entonces ustedes para el hidrógeno van a tener el H-alfa, van a tener la serie de Lyman, van a tener la serie de Balmer, o sea,
aún para un elemento químico solo van a tener distintas series de líneas. ¿Ah? Y cuando encima tienen una sopa de elementos químicos, sopa en el sentido figurado, ¿no? Van a recibir el espectro con todas las líneas, ya sea de absorción o de emisión. ¿Ah? Aunque ustedes no lo crean, cuando yo estaba ahí donde están ustedes, tomábamos un espectro y había un libro, no les miento, debe estar en el laboratorio en la parte de historia, donde buscábamos 3200 Armstrong, esta es la línea que acabamos de encontrar. Hoy en día hay un software para educación, que es el que van a trabajar ustedes en el semestre que viene, donde marca la línea y les dice la longitud de onda. ¿Ah? ¿Qué papa la vida? ¿Qué papa la vida? Imagínense, cuando ustedes estén enseñando dentro de 4 o 5 años, vayan a saber lo que hay. Bueno, y vamos a formalizar un poquito las leyes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del infrarrojo y de todo eso que yo les decía? Esto pasó más o menos en el 1800 y algo. 1800, 1807. O sea, el siglo XIX de alguna manera fue muy fructífero en este tipo de avances. Bueno, es lo que yo les decía. Fraunhofer dijo, bueno, yo tengo un espectro del Sol. ¿Ah? Se dan cuenta, y eso es otra cosa que es importante, se dan cuenta que a veces cosas que no son tremendamente ambiciosas son muy revolucionarias desde el punto de vista científico. Porque lo que hizo Fraunhofer era bastante intuitivo. Se estaba trabajando con espectros. Se habían más o menos manejado el tema de que había espectros de emisión, que había espectros de absorción. Se manejaba eso en un laboratorio. Y alguien dice, bueno, y si en vez de poner una bombita o una fuente de luz, tomo al sol, ¿sí? O sea, no es una idea que uno diga, es tremendamente compleja. Y sin embargo fue tremendamente fructífera. Seguramente líneas que ustedes no ven, y acá está en su versión amigable, pero si ustedes ven la imagen original, es un entrevero de líneas que pobre Fraunhofer, ¿no? Ven que acá ahí está A, B, eso está identificando determinadas líneas que son bien conocidas, y acá sí, ya aparece la longitud de onda en nanómetros. ¿Ah? Generalmente la longitud de onda se va a expresar en nanómetros, que es por 10 a la menos 9, o en Armstrong, que es por 10 a la menos 10. ¿Ah? Bien. Eso fue lo que observó Fraunhofer. Y acá están lo que estuvimos hablando hoy. ¿Ah? Yo no me voy a detener de vuelta en esto porque es como resumirles las 3 leyes de Kirchhoff. ¿Ah? ¿Cómo se genera el continuo? Un sólido, líquido, gas denso y opaco incandescente emite el continuo. ¿Ah? Un gas enrarecido, al ser excitado por calor o una corriente eléctrica, emite un espectro discreto de luz. Primero, ¿por qué enrarecido? ¿Qué es lo que está queriendo decir con enrarecido? Que tiene más de un elemento. ¿Ah? Y discreto en este sentido, tiene que ver con lo cuantizado que hablábamos hoy. Y la tercera, que es la que es maravillosa, es, bueno, si emite en esta longitud de onda, cuando absorba, porque va a estar rodeado de algo que está a menos temperatura, va a absorber exactamente en la misma longitud de onda. O sea que ustedes tienen un espectro de absorción, pica el sodio, tienen un espectro, de emisión, tienen uno de absorción, pica el sodio en el mismo lugar. Lo mismo para el hidrógeno o para cualquier elemento al cual le tengan cariño. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno. Una pregunta. En la otra diapositiva, donde tenía el helio, el argón, el neón, todos ellos, la cantidad de líneas por cada átomo se refieren a la cantidad de electrones que tengan o sea, en realidad, generalmente... dicho de los niveles. Claro, en realidad normalmente tenés más líneas que electrones. ¿Por qué? Por esto que te decía yo. Fíjate que en el hidrógeno vos tenés un electrón solo, ¿sí? Sin embargo, tenés el estado base y tenés una serie de frecuencias permitidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando el electrón está excitado, está acá, puede bajar de acá directamente al nivel base. Eso ya es
Bueno, eso sería una línea de emisión, pero en el caso de que absorba es lo mismo. O puede hacer una parada intermedia, puede bajar de acá a acá. Eso ya te genera dos líneas distintas. ¿Tá? Si vos no tenés hidrógeno, si tenés otro que tenga más electrones todavía, ¿tá? Lo que tiene de bueno, y eso siéntanse seguros de ustedes mismos, es que todas las líneas están catalogadas. ¿Tá? No les va a aparecer, capaz que si le aparece es la oportunidad del premio Nobel, pero en general no les va a aparecer una línea que ustedes digan, ¿y esto de qué elemento químico es? ¿Tá? De hecho hay todo un temita con el helio, ¿tá? Helio o Helios o algo que se le parezca al dios griego del sol. ¿Por qué el elemento químico helio se llama helio? Porque se identificó primero en el sol que en la Tierra, porque es un gas inerte, no le gusta mucho reaccionar. Entonces, bueno, ahí sí, aparentemente había un elemento químico nuevo, digamos. Pero todas esas líneas, por muchas que parezcan y por entreveradas que parezcan, están todas totalmente catalogadas. Una pregunta. Sí. ¿El estado base es el estado de Valencia? No, el estado base es el estado de mínima energía para el electrón. El estado de valencia es el más exterior, o sea, es aquel estado en el que un átomo puede compartir electrones con otro. ¿Tá? Yo no sé si se acuerdan de química de los orbitales, del 1s, 2p, bueno, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen... Te salteaste el 2S. Sí. 1s, 2s. Ustedes tienen, vamos a representar acá una cantidad de protones y una cantidad de neutrones, dependiendo del átomo que sea, ¿no? Y acá van a tener electrones, electrones, electrones. ¿Se acuerdan del principio de exclusión de Pauli? No puede haber cualquier cantidad de electrones en cualquier lugar. Pero el caso es que los electrones de valencia siempre van a estar en el nivel más externo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque los electrones de valencia son los que van a permitir que este átomo se combine con otro, eventualmente en un enlace covalente, para formar una molécula. Si vos tuvieras los electrones de valencia acá, claro, se te complica. ¿Ah? Bien. Bueno, acá hay un resumen, digamos, histórico de las cosas que se fueron descubriendo en relación a todos estos temas que estamos hablando. Una cosa interesante es que el primer modelo de átomo de hidrógeno consistente con las observaciones lo hace Bohr en 1913. Y hoy estábamos hablando de espectroscopía en 1850. ¿Ah? O sea que esto que tan alegremente hoy hablamos es sí, los electrones suben y bajan y la energía está cuantizada y realmente, digo, llevó todo un proceso de gente poniéndole cabeza a esa situación. ¿Tá? El primer átomo que se modela es el átomo de hidrógeno, el átomo más sencillo de todos. ¿Sí? O sea, Bohr hizo un aporte muy interesante. Bien, acá respiramos hondo, no hay nada que genere pánico. ¿Cuál es la idea? Más adelante ustedes van a ver que cuando hablamos de algo que está emitiendo, podemos hablar de flujo, de brillo, de magnitud, ¿tá? O sea, hay distintas definiciones según lo que estemos considerando. Pero básicamente, acá lo que les está planteando es, supónganse que ustedes tienen una estrella, esférica, por supuesto, todo dentro de todas las hipótesis, que en realidad no se cumplen todas, pero uno asume siempre los casos más ideales. Esto sería, mal dicho, un pedacito del área. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea esta línea que es perpendicular al área y se plantea esto a lo que a veces se le llama un pincel de radiación. ¿De acuerdo? Piensen, ahora que está todo el mundo entusiasmado en el mundial, ¿vieron las pelotas de fútbol? ¿Vieron que algunas están hechas con, no sé si son hexágonos o pies de cuero que están cosidos entre sí? Bueno, ahí va. Imagínense que una pelota de fútbol es una estrella. ¿Ah?
Esto sería como uno de esos hexágonos del cual va a salir la radiación. Por eso no es un rayo, es un pincel, se le llama pincel de radiación. ¿Ah? A los efectos geométricos, un hexágono es más complicado de modelar que esto, que un diferencial de área. ¿Ah? ¿Cómo vamos con los diferenciales, las integrales? ¿No vamos todavía? No. Un diferencial, como decía un profesor mío de matemática, es un chiquititésimo de algo. ¿Ah? O sea, es algo chiquito. ¿Sí? De pronto, en la nomenclatura que utilizaban ustedes en el liceo, es un delta. ¿Ah? Solo que es más chiquito. Bien. Lo importante es de qué va a depender el flujo. Cuando hablamos de flujo, es flujo de emisión. ¿Sí? Va a depender de la intensidad, que eso es propio de la estrella. ¿Sí? No todas las estrellas emiten con igual intensidad. Por decirlo de una manera más aterrizada, no todas las estrellas tienen el mismo brillo. ¿Ah? Va a depender de qué ángulo respecto a la normal en la superficie tenga este pincel de radiación. Y en principio va a depender también de la estructura de este pincel. ¿Sí? Este diferencial omega acá. ¿Ah? Es esto que está acá. No se maten mucho con eso porque acá tienen para matarse más. Simplemente esto es para mostrarles cuando nosotros decimos, bueno, el Sol está emitiendo y emiten todo el espectro electromagnético y se generan espectros de absorción, de visión, ¿tá? Bueno, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de que emite? ¿Cómo se modela eso de la emisión? ¿Tá? Se modela de esta forma. Entonces después, bueno, si está dependiendo de estos parámetros, el chiquititésimo de energía que sale por acá, volviendo al ejemplo de la pelota, si lo que está saliendo, la energía que está saliendo, yo la miro en un hexágono, de esos que forman la pelota, cuando quiero saber toda la energía que emite la pelota, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuántos hexágonos hay? Todos los hexágonos que hay, y de alguna manera sería como sumar la energía que está saliendo por cada hexágono. ¿Cuántas veces ¿Tá? se Entonces, la forma elegante que se usa en matemática avanzada, que todos nosotros tenemos así, es, no sumamos hexágonos grandes, usamos chiquititésimos de área y lo inverso, en vez de sumar, es integrar. ¿Tá? Voy a decir algo y voy a negar que lo dije, sobre todo si se lo dicen a un matemático. Integrar es como sumar cosas chiquititas. ¿Tá? Digo porque les vi la cara cuando vieron la integral. Bien, esta ecuación, si bien no es una ecuación que uno diga qué linda ecuación, es más entendible. ¿Sí? Acá sí, Planck, chapó con Planck. Primero está el tema de qué es un cuerpo negro. ¿Ah? Y ahí se lo plantea claro, es una idealización. Es un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es el absorbente, o no sé cómo se le llama, el capaz de absorber todo, por lo tanto es perfecto, pero como emisor también es el emisor perfecto. ¿Tá? O sea, cuando emite de forma perfecta, para mantener lo que se llama un equilibrio térmico, y cuando absorbe, absorbe todo. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? De vuelta, insisto, no es que Planck un día dijo, ¿y cómo será la intensidad en función de la frecuencia? Y escribió esto, ¿no? O sea, hay un libro que está muy interesante, es un librito chiquito, divulgativo, que se llama Mecánica Cuántica para Principiantes, o para aficionados. Está hecho en forma de dibujitos como no es un anime, pero es más o menos eso. ¿Tá? Y está muy interesante porque para llegar a toda la formulación cuántica, primero explica cosas como estas. ¿Tá? Bueno, ¿qué dijo? O sea, ¿a qué conclusión llegó Planck? A que la intensidad
con la que emite un cuerpo negro depende de dos cosas. De la frecuencia, de la longitud a considerar, de la radiación a considerar y de la temperatura. ¿Ah? Como yo les mostré hoy, bueno, esto es la constante de Planck, esto es la velocidad de la luz, este es el número E, 2,7, este es el número 1, 1. Esta es K, la constante de Boltzmann, o sea que en realidad las cosas que varían acá son el nu, que es la frecuencia, vieron que yo les dije a veces en vez de F van a ver nu, y la temperatura. ¿Ah? Esta otra formulación de la ley de Planck, ¿qué hace? En vez de tomar la frecuencia, toma la longitud de onda. Pero si nosotros sabemos que están relacionadas las dos, es lo mismo. En definitiva, el parámetro que varía es la temperatura y o la longitud de onda o la frecuencia. Nadie les va a pedir que deduzcan la ley de Planck, ¿tá? Y nadie les va a pedir que empiecen a sustituir para diferentes temperaturas y a ver a lo que lleguen. Pero lo interesante es que ustedes vean esa ecuación, porque de esa ecuación se deriva esto que sí ustedes lo van a usar mucho. Que son, justamente, estas son, acá hay intensidad, ¿ah? En este caso está en ergios sobre segundo por centímetro cuadrado. Puede estar en watt por metro cuadrado, puede estar, es una intensidad, ¿sí? Y acá está longitud de onda. Entonces, ¿qué van a tener? Van a tener cuerpos que están a diferentes temperaturas. Según la temperatura, la curva de Planck que les corresponde. O sea, una cosa que yo no lo dije es que esta función tiene esta representación gráfica. Dependiendo de la temperatura y de la frecuencia que nos interese, tenemos esto, o esto, o esto, o esto. ¿Sí? Entonces, a ver, acá tenemos una curva de Planck que está más o menos a 5000 Kelvin. ¿Ah? Está un poquito por abajo de lo que sería la temperatura superficial del Sol. Acá tenemos otra que está a 5840 Kelvin. Yo no sé si ustedes observan, pero cuando la temperatura aumenta, el máximo de la curva de Planck se va corriendo. En este caso, como está en función de la longitud de onda, se va corriendo hacia la izquierda. ¿Ah? A ver si podemos pensar en esto. El máximo de la curva de Planck, ¿a qué se corresponderá? Puede ser, pero ojalá que para nuestra estrella no. Lo que les está diciendo, a ver, vamos a pensar un poquito más. Este es el máximo de la curva. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Porque intuitivamente digo, aunque no hicimos el desarrollo de la función, este es el máximo. Este máximo se corresponde a una cierta longitud de onda. ¿Tá? Esa longitud de onda es la longitud de onda en la que la estrella emite más. Si fuera el Sol, la longitud de onda a la cual más emite el Sol se correspondería ¿a qué? Está visible. Al visible, exactamente. ¿Ah? O sea, y más, dentro del visible al color amarillo. Por eso vemos amarillo Sol. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hay objetos que son más fríos. Al ser más fríos, inclusive el máximo puede ni siquiera estar en el visible. Puede estar en la región de radio. ¿Ah? O sea, cuando yo identifico la longitud de onda del máximo de la curva de Planck, sé que ese objeto está emitiendo mayormente en qué parte del espectro electromagnético. A mayores temperaturas, el máximo al correrse, ¿qué es lo que me va a estar diciendo? Bueno, va a estar emitiendo, fíjense, esto corresponde a, si yo supiera que a 7000 Kelvin. Ven que está corrido respecto a este otro, el máximo, ¿sí? Por lo tanto, va a estar el máximo de emisión a una longitud de onda que va a ser más chica que la del Sol. Longitud de onda más chica, frecuencia más grande, más alta. Por lo tanto, va a ser más energética esa estrella o ese objeto que lo que es el Sol.
acuerdo? Bien. Bueno, acá tienen algunas cuentitas en las cuales no tienen que perder el sueño, ¿sí? Simplemente se vuelve a formular ahí la ecuación de Planck. Y hay una cosa que es interesante. ¿Se acuerdan que desde hoy que estamos hablando que el Sol, y el Sol no es ninguna excepción, que las estrellas en general emiten en todas las longitudes de onda, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo quisiera saber cuánto es la energía total, la intensidad total, pero en términos de energía, que está emitiendo esa estrella, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir, bueno, a ver, vamos a suponer esto. Entre 250 y 400 está emitiendo esta cantidad. Entre 400 y 600 esta otra cantidad. Entre 600 y 700 esta otra cantidad. O sea, tendría que ir sumando lo que está por abajo de la curva de Planck. ¿Entendieron eso? ¿O voy de vuelta? ¿Quedó? Bueno, ¿cuál es la forma elegante de sumar lo que está bajo una curva? Acá tienen entonces la ley de Stefan. Esta es una de las dos grandes leyes de la radiación. ¿Qué les dice Stefan? Stefan dice, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a integrar la curva de Planck. Claro, ¿qué pasa? Si la curva de Planck depende de la temperatura, el resultado de la integral también me va a depender de la temperatura. ¿Está? Entonces, ¿ven lo que yo les digo acá? Que a veces van a haber flujo, a veces van a haber energía, pero son todos conceptos que están relacionados. Stefan lo que plantea es que si yo quiero el flujo total del Sol, por ejemplo, o de otro objeto, lo puedo calcular como sigma, que es una constante, que casualmente se llama constante de Stefan, por la temperatura a la cuarta. O sea, la ley de Stefan lo que está tratando de expresar es entonces cuánto es el total de emisión de una estrella. ¿Quedó? ¿Entendieron el porqué? ¿Y por qué vamos sumando de a pedacitos por abajo de la curva? Lo que se traduce elegantemente en una integral. Bien. La otra gran ley de radiación es la ley de Wien. ¿Ah? Si ustedes miran, es la que está, es la primera, ¿no? Si ustedes miran, ven que dice lambda max. ¿Qué es lo que está tratando de encontrar ahí? El lambda que se corresponde con la máxima emisión de una estrella, de un cuerpo negro. Ah, pero una estrella. Por ejemplo, en el caso del Sol, el lambda máximo, ¿dentro de qué región va a caer? Claro, del visible, dentro del visible en el amarillo. ¿Ah? Bueno, de vuelta, como la ley de Planck depende de la temperatura, la ley de Wien también va a depender de la temperatura. ¿Qué hacían ustedes en sexto cuando querían encontrar un máximo en una función? Derivado. ¿Ah? Entonces, la ley de Wien surge de derivar la ley de Planck. ¿Ah? La ley de Stefan surge de integrar la curva de Planck. ¿Quedó eso? Uno lo integra y otro lo deriva. Sí. ¿Quedó? Después, si ustedes me dicen, ah, pero ¿cómo desde acá llega esto? Bueno, es un camino. ¿Ah? Yo por ahí, por algún lado tengo, que capaz que no está en esta presentación, todos los cálculos. ¿Tá? Pero tampoco es algo del otro mundo, digamos, ¿no? Hay cálculos, ustedes se van a enfrentar con cálculos bastante más complejos que esto. ¿Quedó más o menos claro, chiquilines? Esa integral no es elemental, ¿no? ¿Qué? Esa integral no es elemental. ¿Elemental en qué sentido decís vos? ¿De que encuentres una expresión? Sí. No, sí, tiene una expresión analítica. Estoy casi segura que tiene. Lo chequeamos. Digo, en el momento en que
que Stefan llegó a esa deducción, cálculo numérico no había. O sea que seguramente hay una expresión analítica. Pero lo chequeamos. Está buena la pregunta. Un detalle, yo no tengo la más mínima idea de qué hora es. O sea que, el otro día los vi que salían corriendo para entrar a cálculo. O sea, cuando falte un ratito me dicen, Andrea, faltan 15 minutos o falta... ¿Ah? Bueno. Sí. Bien. De 3 a 4. ¿Qué hora es ahora? 2 y 5. 2 y 5. 2 y Monedas. monedas. Bueno, lo que está planteando acá es algo que después vamos a ver más en detalle, que es, ¿cómo está formado el Sol? Me olvidé de eso, no estudié la verdad. ¿Cómo es el hidrógeno? Javier, vamos a dejar que yo razone. Sí, hidrógeno y helio es lo que lo compone. Pero en cuanto a la funcionalidad, ¿qué zonas se pueden encontrar en el Sol? Zona coronal. Nos fuimos a la atmósfera. Está bien, la Núcleo. corona es una parte de la atmósfera solar. Adentro de todo, ¿qué está? El núcleo, donde se producen las reacciones nucleares. ¿De acuerdo? Bueno, después zona radiativa. ¿Viste? ¿No vieron eso? Estamos cohibidos por la guerra. Pero de eso se va a editar, o sea, si alguien dice en el Sol, después viene la zona donde hay cachorro de conejo, nadie se va a asustar, digo, o sea, si se inhiben por eso, no grabo más las clases, en serio, paso el PowerPoint y lo hablo yo y queda eso, en serio. No, Digo, la idea es justamente fomentar que ustedes participen, en serio. ¿Ah? ¿No se acuerdan de la estructura? ¿No vieron la estructura del Sol? No, bueno. Estaba la puta. La ionósfera. El Sol tiene, acá está el núcleo, acá se produce la energía, hay un ciclo que se llama protón-protón, ¿no les suena así de alguna vagamente? ¿No? Sí. Después tienen la zona radiativa, donde la energía se transmite por radiación. Después tienen la zona convectiva, donde lo que se producen son fenómenos convectivos justamente. Y al borde de la zona convectiva tienen lo que vemos del Sol, la fotósfera, lo que le llamamos superficie solar, a pesar de que obviamente no es una superficie en el sentido estricto. Bueno, este modelo, e incluso, si no se acordaban de esto, no los voy a marear más con otra cosa que les iba a decir, que es que en el núcleo va quedando helio en el centro y después hidrógeno, cuando se producen las reacciones nucleares, pero bueno, y a eso se le llama modelo en capa de cebolla. Pero vamos a obviarlo y simplemente, porque después lo vamos a ver bien, simplemente plantear eso que está ahí. Que las estrellas se pueden modelar no como una esfera entera en equilibrio, sino como cáscaras. Ahí creo que la palabra que usa es capas gaseosas, concéntricas y en equilibrio. O sea, es como, supónganse que buscan el núcleo. Bueno, está el núcleo, más o menos esférico, y después otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, y cada una en equilibrio. Ese equilibrio después se va a romper en algún momento cuando las estrellas evolucionan. Bien. Acá otra vez aparece otro concepto. Vieron que yo les avisé. Veníamos con el flujo. Ahora aparece otro concepto que es la luminosidad. Todo esto tiene que ver con lo que se está emitiendo. La luminosidad, fíjense que es 4pi r cuadrado. ¿A qué les suena eso? A la superficie de la esfera. O sea, en realidad, ¿qué es la luminosidad? Es agarrar la ley de Stefan, que les dice cuánto está emitiendo, ¿sí?, en función de su temperatura, e integrarla en toda la superficie de la esfera. Eso es la luminosidad de
de toda la estrella, ahí les dice por unidad de tiempo. ¿Tá? Para el caso de una estrella esférica, digamos, estrellas cúbicas no hemos encontrado. O sea, uno tiende a modelar una estrella como esférica. En el caso del Sol, estoy segura que todos saben que rota más rápido que en el ecuador, entonces eso genera un cierto achatamiento. Dije, estoy segura que ustedes saben, porque si no se acordaban cómo está formado el Sol, difícilmente se acuerden, o capaz que nunca lo vieron, la rotación diferencial del Sol. Entonces, una estrella esférica. ¿Ah? Bien, cuando, por ejemplo, si uno puede medir la luminosidad de la estrella, porque acá la pregunta es, eso que hacen siempre los adolescentes, y ustedes como ahora están en la universidad no lo hacen, porque se dicen no cabe, ¿y para qué queremos saber esto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, acá cabe la pregunta, ¿para qué? Porque yo desde hace tiempo que le vengo diciendo, la temperatura superficial del Sol es 6.000 Kelvin. ¿Cómo sé yo que la temperatura superficial del Sol es 6.000 Kelvin? ¿Quién fue con un termómetro? Aparte un termómetro que tiene que aguantar 6.000 Kelvin, ¿no? Al Sol a medirlo. ¿Tá? Entonces, de vuelta, es como yo les decía hoy, el descubrimiento de la espectroscopía, de la herramienta espectroscopía y la interpretación de los espectros abre la rama de la astrofísica. ¿Ah? Podemos calcular, o sea, y hay cosas que se van a poder medir o observar y hay otras que a partir de eso se van a poder inferir. Yo puedo medir la luminosidad solar. ¿Ah? Si yo mido la luminosidad y conozco el radio solar, por ejemplo, puedo conocer la temperatura. O, otra situación, yo puedo medir la luminosidad solar, puedo tomar un espectro solar, puedo reproducir la curva de Planck para el Sol y a partir de eso conocer qué es el Sol. ¿Qué es lo que me está quedando? Si yo, el radio. ¿Ah? Es decir, a partir de deducciones teóricas de la espectroscopía y del planteo general, el marco general de lo que es la radiación de cuerpo negro, o sea, la curva de Planck, yo puedo inferir determinados parámetros de estrellas que si no, no tendré la menor idea de cómo hacerlo. ¿Queda claro? Bueno, ahí está lo que estábamos hablando, está escrito ahí. Esa imagen es lo mismo que ya vimos, ¿tá? Está tomada del Astronomy Today, ese libro que yo varias veces mencioné, y lo que les está diciendo es, bueno, es lo que yo les mencionaba hoy, por ejemplo. Acá está el Sol, 6.000 Kelvin, ven que la longitud de onda de máxima emisión cae totalmente en el visible. ¿Tá? Acá hay un objeto más menos caliente que el Sol y ven que ya se empieza a correr el máximo de la curva de Planck. Miren el máximo queda ahí en el borde del visible, pero fíjense todo lo que está emitiendo por afuera del visible. ¿Sí? Y hay objetos, y que son, esos sí son fríos, y quedan totalmente por afuera, toda la curva de Planck prácticamente queda por afuera del visible. A eso les vamos a buscar en radios. O sea, no dediquen tiempo de telescopio visual, óptico, a esto, porque no. ¿Ah? Bien. Lo cual no quiere decir que objetos que son, que tienen su máxima visión en el visible, no se observen con radiotelescopios. ¿Ah? En general, uno combina técnicas. Ahora, combina mientras puede. Porque si tiene un objeto que está emitiendo prácticamente todo por afuera del visible, y bueno, vamos a observarlo en radio. ¿Sí? Bueno, y ahí hay un ejemplo de otra cosa para la cual la radiación de cuerpo negro ajusta. ¿Se acuerdan lo que era la radiación cósmica de fondo? Permanente.
La foto esa que del microondas, no sé qué. Ah, Residuo del Big Bang. ya ¿no? ven, una cosa. Remanente de Big Bang. Yo les había contado que en un momento 2 ingenieros estaban arreglando una antena, ¿ah? Porque ¿cuál era el problema? Tenían interferencia, ¿ah? Yo no quiero ser, digamos, pasarme de rosca con las analogías, pero era algo así como llamar a DirecTV y decir, estoy teniendo problemas y que venga alguien a fijarse en la antena, ¿no? Más o menos así. Era un poquito más ambiciosa la cosa, pero digo, no era algo que se estuviera buscando algo astronómico. ¿Ah? ¿De qué se empiezan a dar cuenta? De que esa interferencia venía de todos lados. De que no era un tema de que estaban apuntando a un lugar donde la interferencia estaba dada por una emisora de radio clandestina, por decir algo, como pasó en el proyecto CETIEN en Argentina. Entonces, a eso se le llamó, si venía de todas partes, de alguna manera era como que estuviera viniendo, por decirlo, de afuera, exactamente, ahí va. ¿Y qué se dedujo? A partir de la teoría de cuerpo negro, lo que se planteó fue, de acá salió los 3 Kelvin famosos que decíamos, que era la temperatura asociada a la energía remanente del Big Bang. ¿Ah? ¿Por qué cuando buscamos la energía que queda de toda esa energía que se liberó en el Big Bang, buscamos algo a 3 Kelvin? ¿De dónde salen esos 3 Kelvin? Salen justamente de la curva de Planck. ¿Ah? No son 3, son 2,7. ¿No? Pero, entonces, por acá, esto es lo que observaron Penzias y Wilson, que son los que yo les comentaba. Después hay observaciones de otros satélites que fueron realmente destinados a medir la radiación cósmica de fondo, como por ejemplo el COBE. ¿Ah? Entonces, todas estas observaciones se pueden ajustar por una curva de Planck que se corresponde a una temperatura de 2,7 Kelvin. Era un genio blanco. ¿Está? Sí, la verdad que sí. ¿Está? Bien, simplemente acá lo que les está mencionando, ¿está? Como ven aparte está en portugués, es que hay algunas componentes que, de vuelta, uno aspira a encontrar cosas puras, ¿no? Un espectro que logre identificar exactamente, observaciones que ajusten así, las tomo y las pongo y ajustan. Siempre hay cosas a tener en cuenta, ¿tá? Por eso acá les habla de que hay una componente de un fondo infrarrojo, ¿tá? Y que hay otra componente que viene de las ondas de radio del propio centro de la galaxia. Pero con lo que les quiero decir con esto, que no le den bolilla a lo que está en azul y a lo que está de este lado, en el infrarrojo. Esto es de lo que estábamos hablando. Como la teoría de radiación de cuerpo negro, expresada fundamentalmente en la curva de Planck, ajusta cosas que no solamente son lo que está emitiendo una estrella. ¿Ah? Bueno. Vamos a ver de esto qué vemos. ¿Qué es el albedo? Es un término que ustedes van a escuchar varias veces. El albedo es el cociente que hay entre lo que recibo y lo que emito. ¿Ah? Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿la Tierra está emitiendo energía? No. Reflejado, ¿no? Toda la energía que tenemos para adentro es energía. Si la Tierra no emitiera energía, ¿ah? Salimos ahí al patio, al jardín, ¿qué nos pasa? Nos recontracongelamos, hablando académicamente. O sea, pensemos esto. Supongamos que la Tierra fuera un espejo perfecto, que todo lo que recibe lo remite, ¿tá? O sea, tuviera un albedo de 1. Típicamente la superficie que tiene ese comportamiento es el hielo. ¿Tá?
Ahora, nosotros, ¿por qué el calor? Cuando nosotros decimos hace calor, ¿tá? O hay una cierta temperatura en el día y una cierta temperatura en la noche. Fundamentalmente, ¿de dónde viene el calor? No de qué objeto, digo, ¿de qué dirección viene el calor? De abajo, porque cuanto más arriba más frío. Básicamente, la Tierra está emitiendo. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Tá? La Tierra está emitiendo porque lo que hace es absorbe radiación solar, cuyo máximo, como ya habíamos visto, es en el visible, y la reemite. ¿En qué se les ocurre? Bien, la remite en infrarrojo. ¿Ah? ¿Sí? Además de eso, si le agregamos la atmósfera, tenemos otro temita más, ¿no? Lo que se llama efecto frazada, que es el hecho de que la atmósfera evita que todo se disipe. ¿Ah? Porque podría pasar que la absorbiera, la remitiera y esa remisión se disipara. ¿Ah? Entonces, a lo que vamos es esto. ¿Ah? No es estrictamente necesario que algo que está emitiendo algún tipo de energía lo produzca el propio cuerpo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por definición nosotros ¿qué decimos? ¿Quiénes son capaces de generar su propia energía? Los cuerpos incandescentes. En términos astronómicos, Estrellas. las estrellas. ¿Ah? Como la Tierra es un planeta, no es una estrella, teóricamente no genera su propia energía. Y de hecho no la genera, al menos no por reacciones nucleares. Lo que percibimos como radiación en forma de calor tiene que ver con ese fenómeno. Se recibe, se absorbe y se remite. ¿Ah? Bien, ahí tienen los albedos para distintos tipos de objetos. Y miren Venus. Venus tiene un albedo altísimo. ¿Por qué tiene ese? Altísimo, muy alto. ¿Por qué tiene ese albedo tan alto? Venus tiene una atmósfera tremenda, tremendamente densa. Entonces, lo que sale de Venus, producto de la reflexión y todas las cosas, es poco. Bien. Entonces, por ejemplo, los puntitos, ¿tá? Son las temperaturas predichas basadas en el modelo de equilibrio, o sea, blanco. Y estas barras son las barras de error, digamos. ¿Tá? O sea, lo que sea, no es error en el sentido de error de medida, sino los rangos que se han medido de temperatura. ¿Tá? O sea, que podríamos de alguna manera decir, bueno, es esto más menos esto. ¿Ah? Bien. Fíjense Mercurio. ¿Ah? Hablando académicamente, se bandea tremendamente para un lado y para el otro. ¿Qué es lo que pasa? Mercurio no tiene atmósfera. ¿Ah? No tiene atmósfera, no tiene lo que se llama inercia térmica. O sea, más le vale no estar en Mercurio, pero si están en Mercurio, hipotéticamente hablando, ustedes cuando tienen el Sol encima del horizonte, por decirlo de alguna manera, reciben cierta cantidad de temperatura y cuando giró y quedan del otro lado, ¿ah? Por eso es que tiene estos rangos tan pronunciados de temperatura. Venus, ¿qué es lo que está, por qué está tan precioso acá Venus? No sé, porque en realidad, claro, el tema es que en Venus, está bien, en Venus uno tiene la predicción teórica. Ahora, medir bien la temperatura de la superficie de Venus no es algo sencillo. ¿Por qué? Todos estamos, pero estamos tan acostumbrados desde que nacemos que no nos damos cuenta, sometidos a una atmósfera de presión. O sea, cuando salgan afuera miren a la atmósfera y díganle, me estás haciendo presión arriba. O sea, una. Si estuviéramos en Venus, tendrían que salir y decirle, me estás haciendo 90 veces presión. O sea, seríamos unas gelatinitas en la superficie de Venus. ¿Ah? O sea, estoy llevando la analogía muy lejos, pero quiero decir, la presión atmosférica en Venus es tremenda. La atmósfera es tremendamente densa. Entonces, un perfil de medición térmica en Venus es una cosa bastante ambiciosa. Fíjense dónde está
las temperaturas que se han podido medir en relación a la temperatura calculada para el planeta. ¿Tá? Esto es efecto atmósfera de acá a la China. ¿Sí? Bueno, la Tierra, esto es lo que yo les decía cuando venga alguien de ciencias de la atmósfera a charlar con ustedes, les va a explicar esto. Esto también es efecto atmósfera. O sea, la Tierra solita se le calcula una determinada temperatura y sin embargo la Tierra tiene una temperatura mayor. Tiene una temperatura media más agradable que la que tendría sin la presencia de atmósfera. Marte ajusta bastante bien. Júpiter y Saturno, en el caso de Júpiter y Saturno, el tema es que ellos dos sí están emitiendo energía. Emitiendo mismo. Pero no es energía, obviamente, por reacciones nucleares, sino que es una energía residual de la formación. O sea, Júpiter todavía se está contrayendo. Al contraerse, esa energía gravitatoria, potencial gravitatoria, se transforma en energía cinética que va a dar lugar a temperatura. Y en el caso de Saturno se habla de que se está precipitando el hidrógeno en determinadas condiciones hacia el centro del planeta y eso también genera una liberación de energía. Bueno, y después Urano, Neptuno y Plutón están bastante bien ajustados. Por supuesto ahora a Plutón no le prestamos atención dentro de los planetas. ¿Tá? Como ven debe hacer, no sé, 8 años que no actualizamos las. Generalmente este curso o lo da Gonzalo o lo doy yo y ninguno de los dos ha actualizado la lista. Entonces, 20 no fue en el 2006. Entonces, ¿qué es lo importante? Y con esto más o menos terminamos. Que uno, si tomara el espectro de la Tierra, si uno tomara el espectro de la Tierra, si nosotros decimos, como decían ustedes intuitivamente al principio, y está, es lógico, la Tierra no emite. Si la Tierra no emite nada, nosotros, cuando tomamos el espectro de la Tierra, ¿el espectro de quién estaríamos viendo? Del Sol. Del Sol. ¿Tá? Estaría reflejando el espectro solar. Y de hecho, cuando uno toma el espectro de la Tierra, hay una componente importante que tiene que ver con el espectro solar. ¿Tá? Pero después hay toda una región en el infrarrojo que está asociada a lo que hablábamos hoy. Al absorber y reemitir, fundamentalmente al estar en el infrarrojo, podemos hablar de componente térmica de la radiación solar. ¿Tá? Y además tenemos otro tema, que es la atmósfera. Entonces, por eso aparecen cosas, por ejemplo, esto es emisión, ¿están de acuerdo? Bueno, esto es lo que se está reemitiendo en infrarrojo. Ahora, y ustedes me dirán, prepará, ¿y esto por qué? Porque acá, esto que va bajando es absorción. ¿Me querés volver loco? Primero me decís que sí, después me decís que... Primero me decís que emite, pero lo que emite en realidad es porque está reemitiendo. Pero ¿por qué me aparecen bandas de absorción? Bueno, esto de la absorción va a tener que ver con el CO2 que hay en la atmósfera. ¿Tá? O sea, de vuelta a la película. Viene energía del Sol. La Tierra lo absorbe y lo remite. Pero cuando lo remite, hay CO2 en la atmósfera que lo está... Claro, que lo está absorbiendo. ¿Sí? CO2, en realidad hay vapor de agua, hasta el famoso ozono. ¿Tá? Entonces, por eso, el espectro de la Tierra como planeta no es un espectro solar, es un espectro con las componentes que le agrega el propio planeta. ¿Tá? Lo mismo se puede hacer para tomar un espectro de Venus, de Mercurio, de Marte, de lo que se les ocurra. ¿Tá? Con esto vuelvo a dos cosas grandes que les dije hoy. Primero, el enorme poder de la espectroscopía. ¿Tá? Segundo, que los espectros hay que tener cuidado cuando se analizan. No son si A entonces B, digamos, ¿no? Hay que tener criterios para el análisis espectral, que no es algo que los tenga que preocupar ahora. ¿No? Más adelante van a trabajar con estas cosas. Bueno, ¿dudas? No, y esto no.
O entendieron todo o no entendieron nada. O quieren irse a matemática o no sé. Apaguen si quieren la cámara chica.